Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, gracias por estar en sintonía de Zona 8, Tertulias y más en este inicio de semana, el programa 141. Programa 141 de Zona 8. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Luis Ruiz, Pastora Portugal, nuestro querido Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando en la producción, que viene en su respectivo Diablo Rojo de allá del oeste, sometida al tranque. Pobre Pati. Pobre Pati. Y recordemos lo siguiente como inicio de semana: las cicatrices no son necesariamente significado de fracaso. Nos recuerdan que vivimos y que todavía tenemos vida por delante. Amén. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En la Semana Santa podrás vivir de cerca y totalmente en vivo las procesiones del casco antiguo de Panamá. Una hermosa tradición que nos acerca a nuestra fe y a nuestra devoción por Dios. Podrás ver las procesiones a través de todas nuestras plataformas. Desde el viernes 11 hasta el viernes 18 de abril. Caminamos junto a ti en la Semana Mayor. En Telemetro. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate dónde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Iniciamos esta espectacular semana con otra presentación más del programa Vacantes en Vivo a cargo de nuestro querido amigo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el licenciado Marlon del CID. Bienvenido, licenciado. Para hoy nos tiene algunas más oportunidades. Preséntenoslas, por favor. Claro que sí, así es. Con un compromiso firme y decidido por parte del gobierno, seguimos impulsando políticas de empleo para favorecer la inclusión, la igualdad y el acceso a empleo. Por esta razón, te traemos nuestras 10 vacantes más destacadas de nuestra bolsa de empleo disponible en www.empleospanama.go.pa. Para esta semana, nuestra primera oportunidad de empleo es para un asesor comercial de ventas en la provincia de Panamá. Esta persona debe tener experiencia comercial y enfoque para generar ventas. Nuestra segunda oportunidad de empleo es para un Accounting Assistant para la provincia de Panamá, graduado en licenciatura en contabilidad o estudiando carrera afín y debe tener dominio avanzado del idioma inglés. Buscamos de igual forma un asistente contable para la provincia de Panamá, cursando estudios de licenciatura en contabilidad y con conocimientos en programas contables y herramientas de Office. Nuestra quinta oportunidad es para un técnico en aire acondicionado en la provincia de Panamá. Debe contar con título o formación en técnico en aire acondicionado, refrigeración o áreas relacionadas. Nuestra sexta oportunidad es para un auxiliar de limpieza e higiene y debe tener bachiller y carnet de salud vigentes. Esta vacante está disponible para la provincia de Panamá. De igual forma, para la provincia de Panamá se requiere un Sales Support para realizar apoyo a cuentas asignadas en ventas y servicio al cliente. Esta persona debe contar con licenciatura o estudios en administración
gestión comercial, mercadotecnia, logística o áreas relacionadas, y debe contar con dominio del idioma inglés intermedio mínimo como requerido. Nuestra octava oportunidad es para un encargado de limpieza y debe contar también con diploma de educación secundaria o experiencia previa en funciones de limpieza o mantenimiento. Nuestra novena oportunidad para esta semana es para un auxiliar de logística en la provincia de Panamá y este debe contar con licencia tipo D y carnets de salud vigentes. Y nuestra décima oportunidad es para un técnico de seguridad y salud ocupacional y para la provincia de Panamá Oeste, y este debe contar con licenciatura en seguridad ocupacional e higienes en salud o en trabajo, y debe contar con un grado técnico. Aplica a estas y a otras oportunidades de empleo que se generan todas las semanas en nuestro portal, ingresando ya a www.empleospanamá.gov.pa. El invitado tiene la palabra. En el día de hoy nos acompaña el economista Ernesto Bazán, con quien vamos a tratar de descifrar lo que está pasando en el mundo, entender el presente y poder ver qué va a pasar el día de mañana, porque eso está en una incertidumbre tremenda. Permítame, don Ernesto, empezar con una nota sobre la situación de las bolsas asiáticas que hoy cerraron, rompieron el soporte, se fueron al fondo, todavía no encuentran un suelo y siguen bajando. Vamos a ver la nota sobre la situación de las bolsas asiáticas y europeas, que también se tambalean, ¿no? Adelante. Lunes negro en las bolsas mundiales, después de un jueves negro y un viernes negro en todas las bolsas de todo el mundo. Hoy vemos otra vez muy fuertes caídas, las hemos visto durante la noche en las bolsas asiáticas, con más de un 13% de caída, por ejemplo, en el índice Hang Seng, el de referencia de Hong Kong, también caídas de más del 7,5% en el Nikkei japonés y pérdidas muy fuertes en todas las bolsas asiáticas. De hecho, prácticamente todos los casos las cotizaciones se han suspendido en momentos puntuales durante la noche, que es un mecanismo que se utiliza, se suspende la cotización de los grandes índices bursátiles para evitar que esas caídas y ese pánico llegue a más durante breves periodos de tiempo. La cotización se ha detenido en prácticamente todas las bolsas de Asia y de Oceanía. Ahora mismo también estamos viendo cómo esas pérdidas se extienden a todas las bolsas europeas por ese temor a una recesión provocado por los aranceles de Donald Trump y la posible respuesta del resto de potencias mundiales. Nos fijamos también en los futuros de la bolsa neoyorquina, que viene también con fuertes caídas. De hecho, después de las importantes pérdidas, de los fuertes desplomes del jueves y del viernes, si hoy el índice S&P 500 cerrase con una caída de más del 4%, sería la primera vez que encadena 3 sesiones consecutivas con caídas de más del 4% desde la Gran Depresión. Antes de iniciar, le pregunto a don Ernesto Bazán si conoce este noticiero RNE, que es español, que era el que más temprano habló del asunto, ya que él anda por esas tierras, ¿no? O anduvo por esas tierras. Don Ernesto, bienvenido a Zona 8. Díganos qué está pasando, por qué está pasando y qué puede pasar. Adelante. Por la entrevista. Bueno, primero que nada, recordemos a la audiencia que lo que pasó fue que el día miércoles el presidente Donald Trump presentó lo que él llamó las sanciones de aranceles recíprocos. Entonces, ¿qué consiste esto? Si ustedes recuerdan la presentación que él hizo, digamos, el cuadro que presentó tenía 3 columnas. La primera columna, el nombre del país. La segunda columna es la columna de barreras arancelarias que, según él, Estados Unidos sufre respecto de otros países, ¿no? Entonces él lo considera como un abuso de parte de otros países, esas prácticas de barreras al comercio. No solamente aranceles, sino diversas. Y la tercera columna es la respuesta de Estados Unidos, que son lo que él llama aranceles recíprocos. Entonces, en la segunda columna, no solamente tenemos tasas arancelarias, es decir, impuestos a las importaciones que otros países le ponen a Estados Unidos, sino también algunas prácticas que Estados Unidos considera desleal. ¿Qué cosa considera desleal para mencionarlo como ejemplo, ¿no? Lo primero es
digamos, la devaluación. Primero, obviamente, los aranceles, ¿no? Pero eso no es el fuerte. Lo que a ellos más le duele son algunas prácticas, repito, que él considera desleales, como por ejemplo la devaluación de la moneda, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, es un país que claramente devalúa su moneda. ¿Qué cosa significa devalúa su moneda? Que pone el precio de dólar alto. ¿Para qué? Para que en el momento de hacer la conversión de precios de yuanes a dólares, como el precio del dólar es alto, entonces esa conversión sale pocos dólares. Y eso le permite ser más competitivo, digamos, entrar a mercados a precios más bajos, porque en el momento de dolarizarlo, entonces el precio es más bajo. Esa es una. La otra es dumping. ¿En qué consiste el dumping? Consiste en darle un subsidio a todo aquel que exporta, ¿no? Entonces eso está considerado también una práctica desleal. Entonces Estados Unidos dice, entre otros, ¿no? Cuotas a las importaciones, cuotas a las exportaciones, un montón de cosas. Entonces Estados Unidos dice, bueno, hemos hecho un estudio de todos los abusos que se le ha hecho a nuestro país, por lo tanto vamos a responder con estos aranceles recíprocos. Y le termina poniendo tasas arancelarias, por ejemplo, a lo que es China, 34%, a la Unión Europea, 20%, a Japón, 24%, a Corea del Sur, 25%, a la India, que es la quinta economía más importante del mundo, le termina poniendo un arancel de 26%. Entonces, digamos, todo esto es lo que ha venido pasando. Entonces, el mercado, ¿cómo lo interpreta? Los mercados, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta que están disminuyendo las bolsas en sus índices, y no solamente los países asiáticos, también Europa y el propio Estados Unidos. O sea, los economistas tenemos una frase que es: los mercados nunca mienten. Entonces, los políticos podrán mentir, pero los mercados no mienten. Es decir, si el mercado dice el precio de las acciones va a la baja, lo que quiere decir la economía se va a poner muy mal. Cuando el precio de las acciones sube, lo que quiere decir el mercado es: yo creo que la economía se va a poner muy bien. Entonces, y estamos viviendo unas caídas bursátiles que solamente son comparables con 3 eventos de los últimos 100 años. Primero, la Gran Depresión, que justamente se debió a la imposición de aranceles. Entonces, para los que tienen un déjà vu y han estudiado la historia de la economía, entonces esto pues resulta dramático. El otro evento es la quiebra de Lehman Brothers y la crisis inmobiliaria con el fenómeno de créditos de hipotecas subprime en el año 2008. Y el tercer evento es el de la pandemia en marzo del 2020. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un gran pesimismo de parte de los inversionistas, de parte de los mercados, porque consideran que esto va a traer, primero, un incremento generalizado de precios en bienes y servicios. O sea, todo va a subir de precio. Claro, porque si se le pone impuesto a la importación de todos lados hacia todos lados, entonces los precios empiezan a subir, los costos empiezan a subir. Si los costos suben, los precios finales suben. Pero los salarios no suben. Ojo con eso. Entonces, ¿qué significa? Que si una persona ganaba $1,000 y con eso podía comprar, digamos, 200 kilos de arroz, ahora solamente va a poder comprar 150 kilos de arroz, 120 kilos de arroz, 180 kilos de arroz, en función a cómo bajen los precios, porque va a bajar va a subir todos los precios y va a bajar la capacidad adquisitiva en general de todos los bienes y servicios. Entonces, eso es pérdida de la capacidad adquisitiva y eso es empobrecimiento de la población mundial. O sea, esto lo va a sufrir no solamente China, lo va a sufrir la Unión Europea, lo va a sufrir también Estados Unidos, porque los precios también suben para Estados Unidos. Radio Hogar. Entonces, perdone, profesor. Como consecuencia de todo esto, si suben los precios, ahí va a haber un segundo elemento que es menor consumo.
Y eso nos va a llevar a una recesión y desempleo. Entonces, esto lo que nos va a traer es la peor pesadilla de un economista. Es inflación, recesión, desempleo, que es la combinación perfecta, ¿no? Pastora Portugal le tiene una pregunta, licenciado. Buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Licenciado, sabemos que Panamá es el mayor exportador bueno, no el mayor, sino que Panamá exporta lo que son mariscos a Estados Unidos y nos pautaron un arancel del 10%. Los países asiáticos que son nuestros competidores en ese campo tienen aranceles más altos. Mi pregunta es, ¿esto no beneficiaría a Panamá, que podría hacerlo con un arancel más bajo? No, eso perjudica a Panamá porque obviamente si suben los aranceles hace mucho más competitivo a los productores locales. O sea, hace mucho más competitivo a los productores norteamericanos, porque ellos pueden vender en el mercado local, pueden vender a los supermercados sin aranceles, ¿no? Entonces, pero el principal perjuicio para Panamá no es ese 10% de arancel. El principal perjuicio para Panamá es que desafortunadamente nosotros usamos el dólar y sufrimos las mismas consecuencias de una desvalorización del dólar. Como el dólar va a poder comprar menos, entonces la consecuencia que nosotros vamos a tener, para ponerlo en términos sencillos, es que el dinero que nosotros llevamos al supermercado ya no va a alcanzar para todo lo que alcanzaba. Y eso es un empobrecimiento. Por ese lado viene la consecuencia. Porque Panamá no le exporta a Estados Unidos ni siquiera 50 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un impacto directo del 10%, que no es, entonces en conjunto, imagínense que si pasa de 0% a 10%, en ese hipotético caso estamos hablando de 5 millones de dólares, que no es nada para un país que tiene un PIB de 85 mil millones de dólares. Entonces, por ese lado no viene el golpe. El golpe viene porque Estados Unidos golpea al mundo y a las principales potencias. Las principales potencias le responden, China le responde, China le dice, tú me pones un arancel de 34%, yo también te pongo un arancel de 34%. Conclusión, subieron todos los precios, ¿ok? Pero en general, o sea, no solamente de productos que se comercian entre esos dos países, porque en las economías todo se contagia. Entonces, y eso nos termina perjudicando a nosotros porque en el momento que querramos importar de Colombia, de China, de donde sea lo que querramos importar, cualquier cosa va a costar más. Por ese lado viene el golpe. Doctor, en cuanto al análisis económico puro y duro, nos debemos quedar en el aquí y ahora de esta subida de aranceles y lo que inmediatamente nos puede ocurrir como país o como parte de la comunidad global, o estoy hablando desde lo económico, el análisis económico, o podemos empezar a buscar los porqués de Donald Trump, porque se dice que lo que él anda buscando no es que esta justicia arancelaria pues no es tal, y esto es solamente un instrumento de negociación para, uno, obtener dinero líquido que le hace falta de aquí a agosto, su presupuesto federal se le viene al piso, o otro tipo de ventajas frente a otras naciones hegemónicas. Sí, bueno, excelente pregunta. A ver, yo creo que hay que tratar de entender la naturaleza de esta decisión de Donald Trump, o liderada por Donald Trump, y también tenemos que ejercer acciones nuestras en donde tenemos que defendernos y protegernos de este huracán económico. Radio Hogar. Entonces, vamos con lo primero. ¿Por qué hace todo esto Donald Trump? Desde el punto de vista económico, esta es probablemente la peor de todas las medidas de política económica de toda la historia de la humanidad. Es un loco este señor, ¿verdad? Probablemente esto es lo peor. ¿Okay? Entonces, es muy difícil poder justificar desde el punto de vista económico esto y entender y encontrarle una racionalidad, porque la economía no está para empobrecer a las personas. La economía está para todo lo contrario, para generarles bienestar. Para eso existe la economía. Entonces, en mi opinión, esta es una herramienta o un mecanismo de negociación geopolítica. Los que
estudiamos y tratamos de entender la sociología y a los personajes de la sociología internacional, creemos que Donald Trump es de las personas que primero dispara y después negocia. Y entonces esto es probablemente un disparo. Y está buscando negociar. ¿Okay? Está buscando negociar con la Unión Europea. Digo, probablemente, estoy suponiendo, ¿no? Pero probablemente con la Unión Europea, los aportes que hace la Unión Europea a la OTAN, los que conocemos y hemos estudiado a Donald Trump, sabemos que lo que más detesta él es ser perdedor en una batalla y no está saliendo ganador en el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Y probablemente esto es forzar a la Unión Europea, mira, no apoyes a Ucrania, porque de esa manera te la vas a ver conmigo y vas a pagar las consecuencias. O sea, es una negociación geopolítica, esa es una posibilidad. Entonces, ¿para qué? Para que al final, ¿por qué Zelensky se puso valiente en la Casa Blanca, en esa famosa entrevista? Porque tenía el apoyo de la Unión Europea. Si no, créanme que no se hubiese puesto así. Entonces, cuando nosotros entendemos el contexto, es muy probable que haya un mecanismo de negociación debajo de la mesa con la Unión Europea. Con China es probable también que esté buscando algún tipo de negociación, porque hay cosas que le preocupan de China. Le preocupa el desarrollo tecnológico, el desarrollo logístico y portuario de China, la estrategia de crecimiento en puertos militares de China. Le preocupan los supuestos dumping y los supuestos, o las casi evidentes devaluaciones del yuan, ese tipo de cosas. La mayor presencia de China en la economía internacional, los BRICS y los países BRICS y todo eso le preocupa de China. Entonces probablemente también esta es una forma de medir fuerzas, ¿no? Y que China le diga, está bien, no te voy a incomodar tanto en tu poder geopolítico, pero no me castigues y no me golpees, ¿no? Entonces, probablemente esto tiene una serie, digamos, de elementos que están debajo de la mesa y que evidentemente están impulsando. Ahora, hay la teoría de la conspiración. Hay gente que dice, no, Donald Trump es un negociante y lo que está haciendo Donald Trump es que está tumbando la bolsa así como él sabía que se iba a tumbar las bolsas porque sabía que todas estas medidas son perversas, que son dramáticamente inconvenientes. Entonces él apostó a que la bolsa iba a bajar y hoy Donald Trump se está haciendo un multimillonario más de lo que es. Esa es una teoría de la conspiración. Hay otros que dicen, no, en el largo plazo lo que está buscando es que la moneda se devalúe para poder imprimir más moneda y para que las tasas de interés bajen. Y le toca entonces pagar, digamos, la deuda en términos en términos relativos se reduce, ¿no? Porque obviamente o lo que está buscando es que le compren bonos soberanos los otros países. India y China, por ejemplo, que son países que tienen una tendencia importante de bonos en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya ahí entramos en las suposiciones y en las lucubraciones, ¿no? Pero desde el punto de vista económico esta es la medida más insana que se ha visto, por lo menos de mi parte, ¿no? Entonces ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué podemos hacer nosotros como panameños, que somos una hormiguita en el mundo y que no le hemos hecho nada malo a nadie y que estamos en medio de esta guerra económica de tarifas y de aranceles? Bueno, primero que nada, lo que yo siempre he recomendado es tener la casa ordenada. Si tú sabes que va a venir un huracán, ¿no?, necesitas estar preparado. Y Panamá está en su peor momento macroeconómico. O sea, Panamá tiene el nivel de deuda sobre PIB más alto de los últimos 20 años. Panamá en los últimos 2-3 años solamente ha tenido noticias negativas de las calificadoras de riesgo, que le bajaron la perspectiva, que le bajaron la calificación. Panamá, y ustedes lo ven en las noticias, es un país adicto a la deuda. Solamente puede vivir con deuda. Entonces, no hay austeridad. Esa es una realidad. Entonces, el país tiene que moderarse en sus gastos
y entrar en una verdadera política de austeridad, ajustarse los cinturones como país para poder enfrentar de mejor manera y no tan endeudado digamos, huracán económico. Luis Ruiz La tiene una segunda pregunta cosa que tiene que hacer nuestro país, en mi opinión, es implementar una estrategia bien pensada de seguridad alimentaria. Porque lo que se viene es inflación, empobrecimiento, recesión, desempleo y escasez. Escasez de algunos productos, que pueden ser materias primas, productos agrícolas o también productos finales, productos terminados. Entonces necesitamos preocuparnos por la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque para bien o para mal somos un país importador. Todo lo importamos. Entonces necesitamos poner una línea base de seguridad alimentaria porque viene una crisis grande. Y a nivel de las familias también necesitamos nosotros ajustarnos los cinturones porque hay muchas familias que están todavía pagando los intereses del alivio financiero que se vive en el COVID. Entonces, cuando uno está endeudado, cuando la familia está endeudada, es mucho más doloroso afrontar esta situación. ¿Por qué? Porque la deuda la terminas pagando tarde o temprano. Entonces, cuando llegó el alivio financiero, muchos dijeron, bueno, llegó el COVID, con el alivio financiero no pago nada. Espera, no pagas nada ahora. Sí. Y después lo terminarás pagando tarde o temprano. Sí. Y esos intereses que los pagas, para cualquier persona, empresa o país que paga intereses, es como si agarrara los dólares y los quemara. Es lo mismo, que no hay ningún beneficio ahí. Uh-huh. Entonces las familias también tenemos que ajustarnos los cinturones, sobre todo las familias que están un poquito más endeudadas, que usan mucho la tarjeta de crédito, ajustando los cinturones para poder estar mejor preparados ante esta situación que se viene. Doctor, discúlpeme, tenemos que ir a un pequeño corto comercial y regresamos de inmediato con lo que su pensamiento que estaba ya en el aire casi y una pregunta de Luis Ruiz. Vamos a la pausa y regresamos. Claro que sí. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En la Semana Santa podrás vivir de cerca y totalmente en vivo las procesiones del Casco Antiguo de Panamá. Una hermosa tradición que nos acerca a nuestra fe y a nuestra devoción por Dios. Podrás ver las procesiones a través de todas nuestras plataformas. Desde el viernes 11 hasta el viernes 18 de abril. Caminamos junto a ti en la Semana Mayor, en Telemetro. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sí, doctor, tenía una idea que iba a cerrar antes de la pregunta de Luis Ruiz. Bueno, sí, como les estaba diciendo, las familias también necesitamos ajustarnos los cinturones para estar con el menor nivel de deuda posible para afrontar esta situación. O sea, que si una familia tiene deuda ahora, le va a costar más el supermercado, todo va a costar más, entonces va a tener que seguir incurriendo en deuda y es mejor moderarla en la medida de lo posible. Fíjense que, para que ustedes tengan una idea, ¿no? El fin de semana, Wall Street Journal, que es un diario muy reconocido en temas económicos financieros, hizo un cálculo cuánto se eleva el costo de los iPhones. Uh-huh. ¿No? Entonces, en Panamá hay mucha gente que usa iPhones, ustedes saben. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El costo de los iPhones, entonces el periódico hizo un análisis muy interesante porque desgranó todos los rubros, todos los componentes, ¿no? La pantalla, el microprocesador, el teclado, todo, ¿no? Y cuál era el origen. Algunos tienen origen americano, otros tienen origen chino, otros tienen origen de Corea del Sur, en fin. Le hizo el cálculo con las nuevas tasas arancelarias y el costo de un iPhone subía 54%, a manera de ejemplo. ¿Okay? 54%. Entonces, pero no es que los iPhones van a subir. Ese era un ejemplo. Todo va a subir, todo. Va a subir las naranjas, las piñas,
los porotos, el arroz, las patatas, todo va a subir, todo. Entonces, hay que tener en cuenta que eso va a afectar la capacidad adquisitiva del panameño, porque nosotros ganamos en dólares, nosotros tenemos ingresos en dólares y todo en dólares va a subir. Entonces vamos a terminar invitados a esta fiesta de perjuicios. Así que ahora sí podemos ir con la pregunta. Luis. Sí, bueno, licenciado, una consulta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, que esta medida que tomó el presidente Trump es como que dice era lo peor que podía haber hecho. Pero también he escuchado algunos sectores que dicen que ese 10% en algún sentido beneficia a Panamá. ¿Qué tan ciertos son esas recomendaciones, esos comentarios, que porque solamente el 10% algo se puede sacar de beneficio? No hay ningún beneficio. Uno dice, bueno, yo tengo solo 10, hay quienes tienen 60, yo tengo mayor posibilidad competitiva ante esos 60. Sí. Pero es que nosotros no tienen dólares. No hay ningún beneficio ahí, no hay ningún beneficio. Yo no veo ningún beneficio porque todo va a subir de precio. Entonces, ¿dónde está el beneficio para nosotros? Entiendo. O sea, doctor, una pregunta adicional. Digamos, para comenzar, somos un país exportador en servicios, ¿no? No somos un país exportador de materias primas ni de productos terminados. O sea, a Estados Unidos nosotros le exportamos 50 millones de dólares al año. Entonces, yo no veo que eso pueda significar un perjuicio. ¿Por qué? Porque la estructura de precios en el mundo se va a modificar, ¿no? Perdón, no veo que eso pueda significar un beneficio para Panamá, porque toda esa estructura de precios se va a alterar. Entonces, lo que aquí termina pasando, o sea, hay que tener en cuenta que alguien te podrá decir, sí, pero a China le ha puesto 34%, a nosotros nos han puesto 10%, pero no te olvides que hay algunos que les han puesto 0%, que son los productores americanos. Y que ese es el espíritu de lo que busca Estados Unidos, producir más. Y para eso está poniendo, ¿no? Sí. Y si la ecuación no le empieza a salir bien, pero no descartes de que después diga, no, ese 10 no me gusta, que sea 15, porque le está quitando trabajo a los norteamericanos, ¿no? Entonces, pues yo no veo que aquí haya un perjuicio. Otra cosa que también podemos nosotros pensar, yo no veo que aquí haya un beneficio para el país, ¿no? Luego, otra de las cosas que nosotros podemos hacer es pensar en un sistema monetario bimonetario, ¿no? Que tengamos euros. Es decir, el dólar va a sufrir, nos ha ido bien con el dólar, pero probablemente necesitamos usar otra moneda estable. No el balboa como moneda, o sea, no podemos estar fabricando balboa. Habla de euro. Bueno, hay dos posibilidades. Puede ser el franco suizo, que a mí me gusta más que el euro, y puede ser el euro, ¿no? El franco suizo es el más estable. Y digamos, es una característica importante en una moneda, la estabilidad y la confianza. El euro es más inestable. Okay. Pero el euro tiene mayor convertibilidad y aceptación como medio de pago. Entonces, ahí el euro le saca ventaja al franco suizo. Entonces, yo implementaría gradualmente 5%, 10% y así sucesivamente, un porcentaje de una moneda alternativa, inicialmente sin billete, es decir, solamente virtual, solamente por transacciones que los bancos puedan ofrecer, digamos, cuentas en otra moneda, porque el dólar va a sufrir y no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, más aún cuando nosotros no podemos hacer política monetaria porque no tenemos banco central, ni creo que sea conveniente tenerlo. Uh-huh. Entonces, el tener una segunda moneda puede ser una buena alternativa, ¿no? Si ustedes se van a Costa Rica tiene dos monedas, tiene la moneda local y tiene una moneda estable que es el euro. Si ustedes se van a República Dominicana, el dólar, en República Dominicana tienen el peso dominicano, tienen el dólar y tienen el euro. O sea, hay cuentas en euro en República Dominicana. Entonces, si se van a Perú, tienen la cuenta en soles y tienen las cuentas en dólares. Entonces,
los países tienen ese mecanismo de protección, pero siempre con una moneda. Mi recomendación es con una moneda estable, una moneda que se llama moneda dura, porque la moneda nuestra, que es el balboa, bueno, no estamos en la capacidad de poder administrar. Las administraciones económicas de los últimos gobiernos han demostrado un alto nivel de incapacidad de manejar la economía panameña, ¿no? Entonces no les podemos dar esa responsabilidad. No están a la altura, lamentablemente. Me duele decirlo, pero no están para eso. Doctor. Entonces, con una moneda estable yo creo que nos podría ir mejor. Doctor, otra vez situados en el análisis económico exclusivamente, uno puede ejecutar medidas como estas de subir los aranceles solo para negociar y al mes o a la semana bajarlos y volver todo a como estaba antes y no pasó nada. Claro, o sea, ya Estados Unidos lo hace. O sea, lo ha hecho con Canadá, después de que le puso los aranceles dijo te doy un mes, lo hizo con México, lo mismo, después dijo bueno, vamos a bajarlo un mes, pero esto no es reciente. Si nosotros nos vamos al año 2018, en el 2018 ya Donald Trump le había puesto 25% de aranceles a México, ¿no? Entonces, el presidente en aquel momento también le respondió y al final eso quedó en nada. Entonces, y estaba con una amenaza de ponerle aranceles de 25% a China. En diciembre de 2018 le dio plazo hasta en diciembre de 2019 le dio plazo hasta marzo del 2020 y en marzo de 2020 llegó la pandemia y no le iba a poner los aranceles a China. O sea, esto no es nuevo, son amenazas que llegan y después se van. Radio Hogar. Digamos, ya en estos momentos yo tengo la información que ya hay más de 50% de países que han presentado un pliego de negociación con los Estados Unidos para que no se implementen estos aranceles, ¿no? O sea, en otras palabras te vamos a dar todas estas cosas, pero no nos pongas el arancel. Pero o sea, mientras más del 50% de los países ya se ha acercado a tocar puertas, a decir, vamos a negociar, estamos dispuestos a ofrecer. Pero el mercado de acciones, el poder que tiene Estados Unidos. Doctor, el mercado de acciones está desmoronando un poquito ese dinero que se pierde. ¿Eso se puede recuperar? Me imagino que sí, esto es como un casino, ¿verdad? Sí, eso... si tú ves la historia de todas las caídas importantes en los mercados bursátiles, todas las caídas siempre se han recuperado. Entonces, a los que están perdiendo dinero, probablemente me toca decirles, bueno, paciencia, que eso va a terminar rebotando, tarde o temprano. Lo que yo no puedo decir es a cuánto va a rebotar y cuándo va a rebotar. No lo puedo saber. Pero la evidencia nos dice que sin duda eso va a terminar rebotando. No va a ser un rebote de gato muerto, doctor. Warren Buffett, que es uno de los principales inversionistas en el mundo, en estos momentos tiene la mayor tenencia de liquidez de cash de su historia. Y eso ya se sabía desde hace varias semanas y mucha gente especulaba, decía, Warren Buffett está esperando una caída en la bolsa. Porque si no, ¿cómo explicas que él, en lugar de tener sus acciones, su dinero invertido en acciones, lo tiene en efectivo? Claro, estaba esperando esto. Pastora Portugal tiene una pregunta. Licenciado, mire, en cuanto a cómo se han calculado estos aranceles, si nos podría dar una explicación breve, que hay muchas personas que como no son economistas, no está muy claro por qué unos 10, por qué otros 30. Y la siguiente pregunta es, si el Congreso podría revertir esta ley pues sin autorización de Donald Trump. Ok. Bien. Aquí, primero lo que se ha hecho el cálculo son de las barreras arancelarias. Hay dos tipos de barreras arancelarias. En la primera forma son a través de los impuestos. Hay varios tipos de impuestos. Impuesto porcentual, por ejemplo, el 10% todo lo que se importa. Hay impuestos que vienen en dólares, ¿no? $1 por cada manzana, por ejemplo, $1 por cada cajón de manzana o algo así. Entonces no son porcentajes, sino son impuestos específicos. Cuando son porcentajes se calculan ad valorem. Y hay una combinación. Esos son los aranceles clásicos. Pero también existe lo que se llaman las barreras no arancelarias. ¿Okay? Entonces, ahí entra ¿qué cosa?
Ahí entra primero la devaluación de la moneda, que Estados Unidos le llama la manipulación de la moneda. De hecho, Estados Unidos, si ven la segunda columna de ese cuadro que presentó Donald Trump, dice currency manipulation, o sea, manipulación de moneda o manipulación cambiaria. ¿Qué pasa con la manipulación cambiaria? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si China va a exportar un vehículo a Estados Unidos, un vehículo eléctrico, vamos a suponer que por 4 yuan le dan $1 en China a los fabricantes. Entonces ellos tienen sus costos en yuanes, porque le pagan a sus empleados en yuan. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que eso sale 100,000 yuanes. Si lo dividen entre 4, me sale $25,000. ¿Okay? Entonces ellos lo pueden vender en Estados Unidos por 25. Radio Gara. Muy bien. Pero ¿qué pasa ahí? Entonces China dice, bueno, el tipo de cambio que es 4 yuanes por $1 lo vamos a subir. Entonces ya no va a ser 4, ahora va a ser 5. Hay muchas formas de subir. Hay control cambiario, el Banco Central de China puede salir a comprar dólares y le pone presión por ley de oferta y demanda y el precio del dólar sube. Hay varias formas, ¿no? Pero digamos que hace subir artificialmente el tipo de cambio de 4 yuanes a 5 yuanes. Entonces, el productor que tiene un costo de fabricación de 100,000 yuanes, que es el ejemplo que les había dado, entonces ahora solamente se puede conformar con $20,000, porque 100,000 entre 5 son $20,000. Entonces entra al mercado, digamos, de Estados Unidos y entra más barato. Entonces se saca del mercado a Tesla, a otros competidores, se saca del mercado porque llega más barato, ¿no? Y mucha gente busca precio. Entonces, esa manipulación del tipo de cambio de 4 a 5, que es un ejemplo hipotético, para que las matemáticas nos den, entonces nos permite entender cómo a través de las manipulaciones cambiarias, de las manipulaciones en moneda, sin imponer aranceles, se puede mejorar la competitividad de ciertos productos en el comercio internacional. Pero también existen los subsidios, es decir, vamos a suponer un país X que le dice a sus exportadores, si tú vendes naranja a los Estados Unidos, por cada naranja te va a pagar 20 centavos. Entonces ellos están dispuestos a bajarse 20 centavos porque hay 20 centavos que le va a pagar el productor, perdón, el Estado de ese país. Entonces entran a los mercados, destrozan y destruyen a los competidores y cuando los competidores han dejado de operar, entonces ahí suben los precios y de esa manera esa empresa que exporta naranjas vende más y le paga más impuestos al país que le dio inicialmente los subsidios. Esos subsidios se llaman dumping. Es una mala práctica, pero Estados Unidos cuando hace su análisis dice, bueno, existen estas prácticas de dumping, de subsidios, de manipulación cambiaria, ¿no? Entonces, y sacan en una columna las manipulaciones. En el caso de China, por ejemplo, ellos consideraron que China tenía una manipulación cambiaria y de barreras no arancelarias del 67%. O sea, le golpeaba a Estados Unidos un 67%. Y Estados Unidos dice, bueno, yo, como soy buena gente, solamente te voy a poner la mitad, ¿no? O casi la mitad, le pone ese 34%. ¿no? Entonces, sí. Así más o menos es como surgen, digamos, estos porcentajes. Sinceramente, yo desearía que esto no llegue a materializarse, ¿no? Porque finalmente, como economista, sé que le va a hacer un daño a la población. Es un gran empobrecimiento, sobre todo a los sectores más vulnerables. Porque esto es todo lo peor que uno no quiere en la economía, es inflación, desempleo, recesión, todas esas cosas juntas se dan en este escenario. Doctor, una pregunta final. Mercado de acciones, mercado de bonos, mercado de bienes, es el de acciones donde está la cosa, el miedo está que cunde, ¿no?
Parece que Sí. los tenedores y los compradores están asustadísimos. ¿Eso va a tender a durar? ¿Cuánto tiempo más puede pasar esto? ¿Qué tiene que ocurrir para que se calme esa tormenta? ¿Y qué influencia puede tener en el mercado de bonos? Que creo que por ahí viene la interés de Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, esto, digamos, es difícil saber cuánto tiempo va a durar porque este es un escenario muy dinámico y casi todos los días están apareciendo noticias, ¿no? Cuando ha habido los casos de la pandemia y de la crisis inmobiliaria en el año 2008, normalmente se podían ver algunos visos de recuperación como después de 30 días, más o menos. O sea, los rebotes se empiezan a ver como... pero eso puede ser después de 2 semanas, dependiendo de cómo aparecen las noticias. Recordemos que estas reacciones de los mercados no son otra cosa que la manifestación de las expectativas, ¿no? Y la percepción del impacto de las noticias que se están dando. Entonces, es un poco difícil, digamos, esperar eso. Ahora, los mercados bursátiles son más volátiles, ¿no? Entonces, se mueven todos los mercados, pero los mercados bursátiles son mucho más volátiles. Ahora, bien, con respecto a los bonos, o sea, una de las, digamos, teorías que hay, de las hipótesis, digamos, en este caso es que Estados Unidos estaría buscando que los países estos que le han puesto, los que les mencioné, ¿no? India, Japón, Corea del Sur, China, la Unión Europea, le compren bonos. O sea, esa es una de las, digamos, de las cosas que se especula que podría estar buscando y que podrían estar en las condiciones de esta aparente negociación o búsqueda de negociación, ¿no? Entonces, porque Estados Unidos tiene un gran problema de deuda y si eso viene acompañado de una, digamos, desvalorización de la moneda, entonces Estados Unidos al imprimir más billetes va a poder pagar más deuda, producto de que pues nominalmente el PIB va a crecer, ¿no? Pero la deuda va a seguir siendo la misma. Entonces eso es como una forma de comerse un pedazo de la deuda, para ponerlo en términos, digamos, entendibles. Entonces, eso es lo que podría estar sucediendo en el mercado de bonos, pero va a depender un poco de cómo reaccionen los mercados. Las reacciones han sido muy distintas. Por ejemplo, ¿cómo le responde China? China le dice, tú me pones un arancel de 34% y yo te pongo el mismo porcentaje, 34%, ¿no? Y si tú quieres entrar a medir fuerzas, pues vamos a medir fuerzas. Eso es lo que le está diciendo China. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de Australia? Muy interesante. O sea, Australia, el primer ministro de Australia le dice, bueno, esto solamente trae empobrecimiento. Los que sabemos de economía sabemos que esto trae empobrecimiento, le dice el primer ministro de Australia a los Estados Unidos. Si tú quieres empobrecer a tu población, estoy en desacuerdo, pero ese es tu problema. Pero nosotros no queremos empobrecer y nosotros no vamos a tomar una medida de represalia, porque sabemos que si nosotros ponemos aranceles vamos a terminar empobreciendo a nuestra población de Australia y no queremos eso, por más que estemos en desacuerdo contigo, ¿no? Entonces, las reacciones son diversas. Radio Cara. Y eso va a ser importante, digamos, para el curso de los acontecimientos. Profesor, gracias por su tiempo, siempre a responder positivamente a los llamados de Zona 8, Tertulias y más. Esto sabemos que va a continuar. Ojalá en la semana podamos volver a tocar el tema desde otra óptica ya política, porque allá en Estados Unidos empezaron las ciudades a activarse en contra de lo que está ocurriendo con Donald Trump. Y además hoy creo que tenemos visita, ¿no? Sí, hoy viene el secretario de Defensa. Herschel viene para Panamá. Ay, vamos a ver. Eso también. Esas visitas no son para tomar cafecito, ¿ah? Y no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Así es. Vamos a ver muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final del programa. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En la Semana Santa podrás vivir de cerca y totalmente en vivo las procesiones del casco antiguo de Panamá. Una hermosa tradición que nos acerca a nuestra fe y a nuestra devoción por Dios. Podrás ver las procesiones a través de todas nuestras plataformas. Desde el viernes 11 hasta el viernes 18 de abril. Caminamos junto a ti en la Semana Mayor, en Telemetro. Siga con nosotros.
en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Antes de las noticias del día, porque tenemos ciertamente una visita muy interesante, pues ya va a venir por acá, quiero volver sobre la noticia de que el Papa hizo una aparición sorpresa ayer durante la misa del Jubileo de los Enfermos, y aunque no pudo pronunciar la homilía, sí se dirigió a los presentes para agradecer sus oraciones en todo este tiempo por su salud. Veamos la nota y enseguida, Arsenio, te pido que pongamos la oración por la salud del Papa Francisco. El Papa Francisco, en plena convalecencia por sus problemas respiratorios, reapareció este domingo por sorpresa ante los fieles que asistían a la misa del Jubileo de los Enfermos, en la que ha sido su primera aparición pública desde que recibió el alta hospitalaria hace 2 semanas. Francisco no pudo pronunciar su homilía ni su mensaje del Ángelus Dominical debido a que sigue recuperándose, pero la Santa Sede lo difundió por escrito. En dicho mensaje, el Papa denunció las condiciones inimaginables que padece la población en Gaza, como lo dijo, y llamó a la paz en todo Oriente Medio, Ucrania, Sudán y otros países. Sí, era poco antes del mediodía, hora de aquí de Roma, cuando el Papa Francisco, completamente por sorpresa, ha hecho su aparición en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde nos encontramos y donde estaba celebrándose la parte final de la misa con motivo del Jubileo de los Enfermos. 2 semanas después de recibir el alta médica en el Hospital Gemelli de Roma, donde se pasó más de un mes ingresado por una bronquitis que después derivó en una neumonía bilateral, Francisco de esta manera ha sido hoy la primera vez que ha podido encontrarse con los fieles a los que ha bendecido, y también ha dedicado unas breves palabras de saludo y agradecimiento. A Bergoglio se le veía todavía con dificultades a la hora de hablar, aunque en cualquier caso con mucho mejor aspecto que cuando recibió el alta médica hace 2 semanas. Antes de su aparición por sorpresa, durante esta misa de hoy aquí en la plaza de San Pedro, Francisco se ha confesado en la Basílica Vaticana y además ha cruzado la Puerta Santa como un enfermo más en el día del Jubileo del mundo de la salud. Padre Celestial, te damos gracias por el servicio amoroso del Papa Francisco y la esperanza que inspira en tantos por tu gran misericordia. Te rogamos que tengas piedad de él en este momento de enfermedad y te pedimos que guíes al personal médico que lo cuida. Concédele la paz y sanación por Cristo nuestro Señor. Amén. Desde el miércoles de ceniza, caminamos contigo. Con reportajes, coberturas y catequesis que han nutrido tu fe en esta Cuaresma. Y ahora, en esta Semana Mayor, seguimos acompañándote con una programación especial a través de FeTV, Radio Hogar y Panorama Católico. Viviremos la Semana Mayor en cada celebración, todos unidos como iglesia. Iniciando el Viernes de Dolores y culminando el Domingo de Resurrección. Acompáñanos a esta transmisión especial en directo desde el Casco Antiguo. A partir de las 8:30 de la noche, pero antes te presentaremos reportajes especiales. Esta Semana Santa sigamos unidos en este tiempo de reflexión. Porque los medios católicos caminamos contigo, anunciando a Cristo resucitado. Rubén Polanco, mi querido, ¿qué va a pasar a partir de esta noche cuando nos llegue el invitado especial que tenemos? Vuelve la expectativa de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, porque esta noche llegará a Panamá el secretario de Defensa Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, que ya sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, en el mes de febrero. Supuestamente Hegseth llegará solo panameño con el propósito de abordar temas como la migración, la seguridad regional y el combate al narcotráfico, siendo el primer punto de su agenda una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro Ábrego. El ministro Ábrego adelantó en su cuenta de la red social X que el propósito de la visita de Hegseth es llegar a importantes acuerdos que impactarán positivamente en la región como socios estratégicos. Además, Hegseth hará recorrido por el Canal de Panamá.
El 6 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Panamá emitió un comunicado en el que Hexet aseguró que una de las prioridades de Estados Unidos era la de garantizar el acceso sin restricciones a la vía interoceánica, así como de mantenerla libre de supuestas injerencias extranjeras. Otro punto de la agenda del secretario de Defensa de Estados Unidos es su participación en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, se conoce como CENSEC, de la que Estados Unidos y Panamá son coanfitriones. Esta visita no deja de preocupar en el sentido de que se especula en círculos políticos y periodísticos que lo que realmente Estados Unidos anda buscando es establecer tres bases militares en Panamá, en el oeste, en el centro y en el este. Entonces, si no le das el control del canal, entonces vienen con esa estrategia del miedo para conseguir sus objetivos. Para conseguir sus objetivos. Eso es lo que se sospecha que va a ocurrir. Tenemos que ir a la cuña y venimos enseguida. Desde el miércoles de ceniza, caminamos contigo. Con reportajes, coberturas y catequesis que han nutrido tu fe en esta Cuaresma. Y ahora, en esta Semana Mayor, seguimos acompañándote con una programación especial a través de FETV, Radio Hogar y Panorama Católico. Viviremos la Semana Mayor en cada celebración, todos unidos como iglesia. Iniciando el Viernes de Dolores y culminando el Domingo de Resurrección. Acompáñanos a esta transmisión especial en directo desde el Casco Antiguo. A partir de las 8:30 de la noche, pero antes te presentaremos reportajes especiales. Esta Semana Santa sigamos unidos en este tiempo de reflexión. Porque los medios católicos caminamos contigo, anunciando a Cristo resucitado. Ya está listo el padre Luis Antonio Vergara desde la diócesis de Penonomé. El padre Luis, él estuvo en Panamá un tiempo, por bastante tiempo, asesor de cursillos de cristiandad también hasta el año pasado. Viajó a Roma, donde estuvo un año de trabajo y ha regresado, pero esta vez se va a la diócesis de Penonomé. Gracias a la tecnología lo tenemos con nosotros en Ríos de Agua Viva a partir de hoy. Ya Radio Hogar Informa está en la olla, están cocinándola. Y en la tarde nuestro querido Arsenio tiene clave Latinoamérica. Arsenio. Bolivia, ¿qué género de música tocará? Vamos a ver si el cóndor pasa. A ver si el cóndor pasa por ahí. Ajá. Es una música que se pelea en los peruanos con los bolivianos. Eso ha sido todo por hoy en Zona 8. A pesar del tema tan rústico, tan áspero, tan espinoso, es importante que guardemos la esperanza que siempre debe acompañar al buen cristiano, porque son tormentas y las tormentas no duran para siempre. Vamos a estar, eso sí, preparados. Debemos estar cada uno de nosotros preparados para que no nos tomen por sorpresa ni nos dañe más de lo debido. Eduardo Soto se despida de ustedes en compañía de Luis Ruiz, Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patio Cando Camino. Será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.